estoy hablando de la década de los 50, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de la que soy profesor, daba becas a estudiantes del interior y vinieron por lo menos en ese momento 2 estudiantes de La Paz que estaban aquí y por eso fueron parte de este Salto a Salta. Bien, lo que puedo comentar es lo siguiente. El libro en cuestión se presentó el año 2013 en la Feria del Libro. Fue un éxito, realmente para mí fue una sorpresa, no pensé que hubiera tenido ese recibimiento. Hoy en día no hay el libro, vamos a hacer una nueva edición para mayo. Y me alegro que en esta sala esté una hija de uno de los integrantes del Salto a Salta, la señora Nieme. Ahí se la presento. Su papá estuvo en ese avión, era muy jovencito, tenía 15 años. Eran 2 o 3 que tenían 15 o 16 años. Su papá, don Miguel Nieme, estaba Rolando Ortiz, que ha muerto hace unos 3 meses, que le decían Bicho Ortiz. Estaba el doctor Arano, cardiólogo, que vive. En este momento no hay más que unos 4 que están vivos. El señor Herrera Landívar, el doctor Arano, Roger Tito Vaca, que vive en Portachuelo, y el señor Del Río, que vive en la calle 21 de Mayo, que es mi abuelo de la que fue reina del carnaval hace un par de años, me parece. Entonces, creo que no hay más vivos que esos 4. Entonces, que son un testimonio viviente de este hecho. El Salto a Salta fue un hecho político, desde luego, que ahora se convierte en un hecho histórico porque está en la historia. Está sobre todo en la historia de los cruceños, está en la historia de Bolivia y también en la Argentina. Cuando este avión llegó a Salta y bajaron del avión esos jovencitos, muchas familias de Salta dijeron: mira esos niñitos, esos tan jovencitos, no deben tener papá, mamá, los adoptaremos. Quisieron adoptarlos. Entonces, claro, dijeron: no, si nosotros tenemos nuestro papá, nuestra mamá, etc. Uno de ellos, por ejemplo, tenía un problema en el pie de nacimiento. En la Argentina lo operaron y quedó perfectamente. O sea, para ese jovencito resultó un gran bien el hecho de que lo hubieran llevado a la Argentina. Bueno, entonces quiero comentarles el panorama general, por qué se produjo este hecho del Salto a Salta. Ustedes saben que el año 52 se produjo la famosa Revolución Nacional, que solamente para mí se produjo en los papeles, pero no en los hechos. Lastimosamente, tras que el MNR subió al gobierno el 9 de abril del 52, ya en enero del 53 instaló oficialmente, está en los periódicos, pueden leerlo, instaló oficialmente los campos de concentración en Curaguara de Carangas. Oficialmente, a través de una disposición de un decreto supremo. En Curaguara de Carangas funcionaba un cuartel militar. Ese cuartel lo convirtieron en campo de concentración. También hubieron campos de concentración en Corocoro y en Catavi. Entonces, la idea de ellos era inclusive que los mineros sean los carceleros
de estos prisioneros. ¿Quiénes eran los prisioneros? Los falangistas, los que militaban en la Falange Socialista Boliviana. Porque no había más, era el MNR y la Falange. El Partido Comunista estaba adscrito al MNR. Por eso es que al MNR lo tildaban de comunista, porque tenía de entre medio el Partido Comunista, todos ellos adentro. En verdad no era el MNR comunista, pero funcionaba como tal. Bueno, el asunto es que tras que subieron al gobierno, ellos estaban decididos a no salir del gobierno más. Querían quedarse para toda la vida. Por eso instalaron los campos de concentración, instalaron el control político en La Paz, aquí en Santa Cruz Ñanderoga. Entonces correteaban a todo opositor, que eran los falangistas, a más no poder. También el Panóptico de La Paz, que está en el barrio de San Pedro, también se convirtió en cárcel para los falangistas. Entonces se produjo un enfrentamiento feroz entre el MNR y la Falange Socialista Boliviana. Peor cuando se reclamó las regalías que le correspondían a Santa Cruz de acuerdo al decreto que el presidente Bush había dictado el año 38, dando el 11% de los ingresos para los departamentos productores de petróleo. En ese momento no se explotaba gas, era solo petróleo. Y Bolivia tenía un poquito de petróleo, que cuando Bush dictó ese decreto era insignificante, pero después del tiempo, ya cuando vino la década de los 50, ya se volvió significativo. Entonces, en ese entonces el enfrentamiento era totalmente ideológico. No habían intereses, no habían democracias pactadas. Además no había democracia, pues. Por eso es que la Falange apeló a las revoluciones, a los golpes, a los levantamientos, porque cuando habían elecciones y se hacía el conteo de votos, por darles un ejemplo, una mesa tenía 300 votos y todos los votos eran para el MNR. No estaba el voto del secretario regional de la Falange, su señora, sus hijos, no había ni uno, estaban cambiados. En Riberalta, por ejemplo, de donde es mi papá, que ya ha muerto, en Riberalta, ustedes, digamos, la votación era el 30 de abril, por decir. El 20 de abril ya estaban regresando las ánforas llenas hacia La Paz y las elecciones eran el 30, pero ya estaban volviendo las ánforas llenas, todas con votos del MNR. Entonces no había democracia, pues, ¿no? Por eso es que la Falange apeló a la lucha armada. Esa fue la razón. Y en esa lucha armada, la Falange sacrificó sus mejores hombres, su plana mayor. En este momento mencionaron bien lo de Terevinto. Terevinto tiene su origen en una revolución falangista del 14 de mayo del 58, que debía estallar en todo el país. Y solamente estalló en Santa Cruz y fue una revolución triunfante. Se tomó todas las dependencias gubernamentales, etcétera, pero en Cochabamba y La Paz, nada. Entonces fracasó la revolución y aquí en Santa Cruz los revolucionarios, como se dice, devolvieron las llaves a sus dueños, al prefecto, al de la policía, al alcalde, aquí está su llave, se la devuelvo. Y se supone que hicieron una negociación de que ellos iban a interceder para que no pase nada. Pues fue totalmente al contrario.
cuando el MNR volvió a tomar posesión de Santa Cruz, empezó la cacería contra los cruceños. Entonces ahí fue que una parte se fue al norte, otra al este, otra al sur y otra hacia el oeste, la carretera antigua Cochabamba. Esos que se fueron a la carretera antigua Cochabamba se fueron a Terevinto, a la propiedad de un señor Mercado que los recibió. Entonces, mientras tanto, el gobierno envió campesinos de Ucureña, de Cochabamba, más el ejército. Entonces, ellos llegaron hasta Santa Cruz, se instalaron en el club social, ahí se alojaron. Ahí lo hicieron un desastre el club social, se orinaron, defecaron, todo en el club social. Una manera de lastimar el orgullo camba, ¿no? Entonces, alguien dijo que había allá en Terevinto un grupo de falangistas y se fueron tras ellos. Y pasó lo que pasó, pues mataron a cuatro personas y 3 quedaron heridas, 2 escaparon, etc. Entonces, yo alcancé a conocer a don Miguel Callaú, que ya murió el año 2015, que le volaron de la rodilla para abajo, entonces él caminaba con muletas. Lamentablemente ya murió. Bueno, casualmente, miren ustedes, yo haciendo investigaciones para el libro, terminé conversando con don Efraín Urey Villagra, quien era un abogado cruceño que después fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Hablando con él, me dice, yo lo conocí a su papá, me dijo. Yo me sorprendí porque él era mayor que mi papá. ¿Y dónde? Le dije. Estuvimos en los campos de concentración de Curaguara de Carangas. Ahí se habían conocido. Esto del 53 al 56. Y cuando nos encontramos, y él fue el que me dijo que mi papá había estado en Santa Cruz el año 58 para esa revolución, porque mi papá era riberalteño pero vivía en La Paz. Entonces me dijo que nos estábamos yendo a Terevinto, pero le dije, Walter, así se llamaba también mi papá, vamos a mi propiedad, yo tengo un puesto más allá y ahí conversamos. Entonces, claro, como cambas habían simpatizado mucho en Curaguara y se lo llevó a él. Estando don Efraín ahí con mi papá, etcétera, uno de sus mozos vino y le dijo lo que había ocurrido en Terevinto. Entonces me dijo, yo ese rato preparé 2 caballos, le dije, Walter, acaba de pasar esto, tenés que irte, porque esta gente le va a decir que aquí también hay refugiados. Entonces me dijo, lo llevé hasta la carretera y él se fue en el primer camión que pasó disfrazado de paisano. Para mí fue una sorpresa porque nunca supe que mi papá había estado en la Revolución de Mayo. Ese fue el origen de Terevinto. Un atropello sin nombre. Bueno, y esto fue el año 58. El salto a Salta ya había ocurrido el año 56, el 26 de septiembre de 1956. ¿Por qué ocurrió el salto a Salta? El 6 de agosto del 56 hubo cambio de gobierno y se posesionó Siles Suazo. Es verdad, él dijo ya no van a funcionar los campos de concentración, en fin, era otro estilo de hombre diferente al de Paz Extensor, más material. Paz Extensor era más, por decir así, más filosófico y más frío. Entonces había una situación gravísima desde el punto de vista económico en Bolivia. Ustedes son muy jóvenes todavía, no vivieron la hiperinflación del año 82 al 85, que también se produjo con Siles Suazo. Entonces,
ustedes no saben lo grave que es que se desate una inflación, y peor si es una hiperinflación. Entonces, en Bolivia en ese instante, el año 56, había una hiperinflación, había, al extremo que tuvieron que traer un gringo que se llamó Jackson Eder para que haga un plan de estabilización y sanear la economía boliviana. Igual que el año 85, Paz Estensoro aplicó la receta de Jeffrey Sachs, otro norteamericano, para estabilizar la economía boliviana precisamente el año 85. Entonces, como era tan grave la situación económica, hay un cadete que escribió, que se llama, apellida Aneiva, cochabambino, murió hace un par de años. Él dice: los cadetes nos hubiéramos muerto de raquitismo si no hubiera sido la mantequilla que enviaban los norteamericanos de ayuda. Nosotros sacábamos la mantequilla y le echábamos a la sopa. Esa era nuestra caloría. Tremendo. En Cochabamba había ollas comunes para dar de comer a la gente. El 55, 56, 57. Bueno, entonces esa era la situación, y en septiembre del 56, recién posesionado Siles Suazo, se produjo en La Paz lo que se llamó la Marcha del Hambre, con ollas vacías porque no había comida. Con esto le voy a pintar como no había comida. No había papa en Bolivia, y Bolivia y Perú somos originarios de la patata. No había papa. Por eso tuvimos que traer papa, ¿saben de dónde? De Holanda. Por eso hasta el día de hoy se conoce la papa holandesa. Ese es el origen. Claro, durante la colonia se llevó papa a Europa y los países europeos se convirtieron en grandes productores de papa, como Estados Unidos también. Y los holandeses desarrollaron una buena papa, genéticamente la mejoraron y resultó la papa holandesa. Hasta el día de hoy conocemos como la papa holandesa, pero tiene origen en la crisis económica del año 55, 56, 57. Bueno, entonces se produce la Marcha del Hambre en La Paz, una marcha multitudinaria. Eran mujeres y juventudes. La Falange Socialista Boliviana era un partido de juventudes, era joven. Cuando Únzaga fundó la Falange tenía 21 años en Chile, con 5, un cruceño entre ellos. En cambio, cuando se funda el MNR, los jerarcas del movimientismo ya tenían casi 40 años, eran políticamente maduros. Bueno, entonces se produce la Marcha del Hambre y el MNR se asusta: nos van a tumbar, nos vamos a caer. Y empieza la redada ya. Como ya habían ocurrido los campos de concentración, entonces las embajadas se llenaron de exilados, ya los falangistas no querían estar en los campos de concentración. Esa es otra odisea digna de contar aparte. Entonces, y aquí en Santa Cruz se estaba produciendo una reunión provincial de la Falange. Vinieron de todas las provincias y estaban en la plaza, ¿no? Un domingo, era el domingo previo al 26 de septiembre. Entonces los agarraron a toditos en la plaza, en sus residenciales, falangistas, presos. Lo llevaron ahí a la plaza, donde ahora en la Manzana 1 era la policía, ahí estuvieron. Entonces, desde el domingo hasta ese jueves que fue la llevada. Alguien había escuchado que era muy probable que los lleven por aire, no por tierra, porque si era por tierra no hubieran podido someterlos, se hubieran rebelado y escapaban. Pero por aire era diferente, ¿no? Estaban enlatados en un avión, nadie podía escapar. Sin embargo, no se dieron cuenta que entre los presos había una tripulación completa. El piloto del avión, Saúl Pinto Landívar, había sido piloto de Yoy,
estaba el señor Diamond, que era mecánico de aviación, y estaba el señor Capobianco, que era radiooperador. Entonces había una tripulación completa. Entre los presos habían 2 militares, el coronel Saucedo Lanza, tío carnal del doctor Carlos Dabdú, era hermano de su mamá, y el capitán en ese entonces Mario Adet Zamora. Todos falangistas, todos eran falangistas. Entonces, los metieron presos y decidieron llevárselos en avión. El coronel Andrés Saucedo Lanza, que era el mayor de todos, se puede decir, vio que cuando le llevaban la comida a la cárcel, seguramente por ser militar, no le revolvían la comida como a los otros. Entonces a su hermana, a la mamá del doctor Dabdú, del doctor Carlos Dabdú, le dijo: mándame mi revólver. Le mandó un mensaje: mándame mi revólver. Con la siguiente comida estaba el revólver ahí. Entonces ya ellos tenían un arma. Entonces dijeron: con esto tomamos el avión, si nos llevan por ahí. Así lo hicieron, ni más ni menos. Hicieron el plan, iban 3 policías armados, más 3 la tripulación, el piloto, copiloto y la azafata Smith, que años después murió en un accidente de yodo. Entonces, en pleno vuelo ya tenían el plan hecho, dieron el santo y seña con el cual ese era el aviso para tomar el avión, y lo tomaron, facilitado por el arma, el revólver que tenían. Después, entre varios, se distribuyeron hacia los 3 policías que estaban armados, los desarmaron y listo, no fue más, eran dueños del avión. El asunto era dónde ir. Entonces dijeron: vamos a Brasil. No, porque esos son amigos del gobierno, nos devuelven. El Perú no, está muy lejos. La Argentina, había acabado de caer Perón, populista, que fue el que la fregó a la Argentina. Argentina era un país muy adelantado, muy próspero. El populismo de Perón fregó a la Argentina hasta el día de hoy. Están los herederos de Perón en el gobierno ahora. Los Kirchner, Menem y todo ello lo terminaron de fregar a la Argentina, un país tan lindo, tan próspero, tan desarrollado. Bueno, entonces se fueron a la Argentina, llegaron a Tartagal y le dijeron: somos aquí un avión secuestrado, No, digo, muy pequeña es esta pista, váyanse a Salta. Siguieron y se fueron hasta Salta. Entonces en Salta les dieron el beneplácito para que aterricen, y cuando el avión se paró estaba totalmente rodeado por militares de la 5ª División acantonada en Salta, porque una cosa es lo que podían decir por radio y otra cosa lo que eran, lo que había dentro. Bueno, entonces aterrizó el avión, subieron los militares y constataron de que eran pues políticos, ¿no? Habían muchachitos de 15, 16 años y otros hombres mayores, estaban barbudos, sin bañarse, nada de esa cosa. Entonces constataron de que eran realmente presos. Los llevaron y los alojaron en esa 5ª División del ejército, a toditos. Los trataron muy bien, incluso todos los días les daban viáticos para que vayan, coman, etcétera, etcétera, se compren alguna ropa. La población de Salta hizo una vaquita y les mandaban ropa. Me acuerdo que este bicho Ortiz dice: yo tenía una corbata más grande que yo, porque él era un niño, pues, ¿no? Entonces, etcétera. Así fue, y
Hay una disposición a nivel internacional que dice que ningún asilado político puede estar a 500 kilómetros de la frontera del país del que salió. Entonces el MNR hizo el reclamo y a los 15 días lo llevaron a Buenos Aires. Se juntaron con los que llegaron de La Paz, exilados en la embajada argentina, también. Entonces se hizo un grupo grueso en la Argentina de exilados. Muchos de esos prisioneros del avión a los 3 o 4 días se vinieron. Por ejemplo, Juan Saavedra Ríos, que era ya cuarentón, se regresó inmediatamente porque él trabajaba en el campo. Vino aquí a la ciudad para esa reunión provincial de la Falange, pero se regresó a los 4 o 5 días. Y como se fue al monte a trabajar al campo, pues no tuvo problema. Otros se quedaron 2 o 3 meses, otros se quedaron 3 o 4 años y trabajaron. Por ejemplo, el coronel Mario de Zamora, como era militar, lo contrataron de jefe de personal de una empresa petrolera porque él sabía mandar. El coronel Andrés Saucedo Lanza se quedó toda la vida, ya no quiso saber más. Había llevado harto palo en Curahuara de Carangas, en el Panóptico, sobre todo en el Panóptico, ahí llevó palo, de verdad. Y entonces dijo, ya no quiero más. Se quedó allá, se puso a estudiar contabilidad y trabajó de auditor hasta que murió, me parece, el año 15, una cosa así. Entonces, esa fue la historia, ¿no?, de este hecho político que ahora es un hecho histórico. Esa fue la razón, los ideales de estos jóvenes falangistas, porque ellos querían defender su patria y su tierra, Santa Cruz, ¿no? Entonces hay gente que se cree dueña, pues, de vida y haciendas, ¿no? Creen que pueden quedarse en el gobierno toda la vida. Pero yo voy a hacer un comentario, desde luego, desde mi punto de vista. Cuando les dije que el MNR hizo la famosa revolución del 52 en los papeles, ¿por qué les digo en los papeles? Porque la revolución del MNR fue frustrada. Cuando hicieron, por ejemplo, la nacionalización de las minas, ¿qué nacionalizaron? Unas minas obsoletas, unos ingenios anticuados, que solamente funcionaban porque la empresa de Patiño Mines, era bien manejada, si no, no servía. En cambio, cuando la tomó el MNR, que además le pagó por ese ingenio obsoleto a Patiño, le pagó todito lo que ellos cobraron, ¿qué hizo el MNR? La planilla de los mineros la triplicó. Había el minero que trabajaba en mina interior, el que estaba afuera y el que estaba en la calle, que estaba en La Paz. Los mineros que patrullaban la ciudad de La Paz con sus armas de noche borrachos. Triplicó la planilla. Entonces la nacionalización de las minas se fue al bombo. Ya no daba dinero, ¿no? Entonces fue un fracaso. Total, absoluto fracaso. La prueba es que el año 85, cuando Paz Estenssoro tomó de nuevo el gobierno, hizo lo contrario de lo que había hecho el 52. Privatizó las minas, despidió a todos los mineros, porque eran supernumerarios. Hizo exactamente lo contrario de lo que hizo el año 52. Entonces, con eso las minas no eran rentables. Después, la otra gran medida, la reforma agraria, que se dictó el año 53, que fue firmada por un cruceño, Ñuflo Chávez,
que en ese momento tenía 26, 27 años. Claro, él solo puso la firma, todavía era muy joven, era inteligente pero no tenía preparación. La reforma agraria fue un reverendo fracaso. Y les voy a fundamentar por qué. Cochabamba, ¿cómo se conocía en ese entonces? El granero de Bolivia. Daba de comer a todo Bolivia. Vino la reforma agraria y se acabó el granero hasta el día de hoy. Nunca más Cochabamba recuperó. Ahora lo que se produce en Cochabamba es en el Chapar. Pero el famoso granero de Bolivia ya no fue nunca nada más. La producción agrícola en La Paz, en Cochabamba, principalmente donde estaban los grandes predios agrícolas, se vino abajo. La prueba, les acabo de contar, había que traer papa de Holanda. Y hasta el día de hoy, miren ustedes, hasta el día de hoy Bolivia no produce la papa suficiente para lo que consumimos. ¿De dónde viene la papa? Del Perú. De contrabando además. Y viene la papa, viene la zanahoria y viene la cebolla. Pregunten aquí en el mercado, ¿de dónde es esta papa? Del Perú, les van a decir. O sea, miren, la reforma agraria fue un reverendo fracaso. En vez de aumentar la producción, casi la hicimos desaparecer. Para que ustedes vean, el Paraguay el año pasado exportó 1.775 millones de dólares en carne. 1.775 millones de carne. ¿Saben cuánto exportó Bolivia en carne el año pasado? 175 millones de dólares. El 10% de lo que exportó Paraguay. Paraguay produce soya para 60 millones de habitantes. Nosotros para 10. Miren ustedes, y Paraguay es un país pequeño, pobre, sin los grandes recursos que tiene Bolivia. Miren ustedes. Entonces, ese fue el hecho conocido como el salto a Salta. Muchos de esos jóvenes que tenían 20 años, por ejemplo, Roger Tito Vaca, que vive en Portachuelo, él estudió fotografía y me dijo, era una maravilla para mí, porque todos los viernes y sábados tenía fiestas, sacaba fotos, me pagaba y encima chupaba tranquilo y comía feliz. Estudió fotografía y trabajó como fotógrafo en Bolivia después de mucho tiempo. Hugo Maldonado Lladó estudió electricidad, cómo se hacen instalaciones eléctricas. Cuando regresó aquí, trabajó para el Comité Pro Santa Cruz, haciendo instalaciones eléctricas en todos los pueblos de Santa Cruz. Él fue uno de los que montó las instalaciones eléctricas en los pueblos. Y así, el papá de la señora Nieve, no sé a qué se dedicó. ¿Qué hizo su papá en Salta? ¿Usted sabe? Era muy jovencito, pues él tenía 15 años, ¿no? Entonces, ellos ya poco podían hacer porque era muy jovencito, pero los otros sí. El doctor Arano Saldaña estudió medicina y ahora trabaja en la clínica Foyanini con su consultorio, ¿no? Se casó con una argentina, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué fue todo esto? Por los ideales, por defender a la patria, por defender a Santa Cruz. Eso fue lo que motivó a estos falangistas a enfrentar al poder omnímodo como era el MNR. Entonces aquí se instaló Ñanderoga, que era el centro de detención del MNR, en la calle Bolívar, a media cuadra de la plaza 24 de septiembre. Eso estaba dirigido por un policía de apellido Rojas. Años más tarde, el año 65, este policía Rojas fue muerto en Clisa con una ráfaga de ametrallador. ¿Quiénes lo matarían? No lo sabemos.
pero lo volvieron coladera ahí en Clisa. No se sabe. En fin, entonces, eso es el Salto a Salta. Nosotros vamos a hacer una nueva edición en mayo, porque ya no hay el libro, mucha gente lo pide. Vamos a hacer aumentada y corregida, y vamos a poner esta reunión en el libro. Vamos a poner la foto de ustedes como prueba de la inquietud de la nueva juventud cruceña. A mí realmente me encanta, porque veo jóvenes que no tienen ni 30 años y que están inquietos en esto. Todos ustedes también son muy jovencitos, me alegra muchísimo, me llena de orgullo. Entonces yo también soy falangista, ¿no? Y en este momento yo soy el secretario general de la Falange, tengo el rango de subjefe. Mañana, que es el 19 de abril, fecha en que murió Unzaga y la plana mayor de la Falange en la revolución que se conoce como la masacre del Cuartel Sucre, vamos a hacer un homenaje en la plaza, recordando a esos mártires de la Falange. Con mañana son 64 años de la masacre del Cuartel Sucre, que es muy similar a las matanzas de Yáñez, que la contó el príncipe de las letras bolivianas, Gabriel René Moreno. Tiene un libro, búsquenlo, es interesantísimo, se llama Matanzas de Yáñez. Este militar, que era como decir el prefecto en La Paz, estaba encargado, el presidente era José María Achá, mató más de 60 ciudadanos esa noche de octubre de 1963. Más de 60, así dice Gabriel René Moreno. Murieron más de 60 ciudadanos. Es imposible determinar el número exacto, dice Gabriel René Moreno. ¿Y dónde ocurrió la matanza de Yáñez? 12 o 14 personas mató en Loreto. ¿Dónde era Loreto? Donde hoy es el Congreso de la República. ¿Y los demás, dónde los mató? En el Cuartel Sucre, que en ese entonces obviamente no se llamaba Cuartel Sucre, se llamaba Cuartel de Arriba, Cuartel del Recreo, ese era el nombre. Ahí mismo murieron los falangistas el año 59, hace 64 años. Mi papá estaba entre medio. Entonces, por eso es que nosotros tenemos los ideales bien arraigados en el alma, porque nosotros peleamos por la patria, peleamos por Santa Cruz. Esos son los principios patrióticos, nacionalistas y si ustedes quieren, hasta fanáticos. Defendemos a la patria, no defendemos intereses. Bien, eso sería todo lo que puedo contarles. Voy a pasarle aquí a nuestra directora de carrera 3 artículos que yo escribí relacionados con el tema para que ustedes puedan leer. 3 artículos más uno más que voy a escribir para el periódico este fin de semana. Entonces, como complemento de todo lo que estamos conversando. Realmente a mí me alegra que ustedes estén aquí, porque eso significa que les interesa el destino de Santa Cruz, el destino de Bolivia. Muy bien, los felicito enormemente, y como les dije, yo tengo cierta identidad con la UTEPSA, un par de años enseñé aquí, mi hijo es titulado en esta universidad, y en la René Moreno yo enseño hace más de 40 años varias materias de la ciencia económica. Enseño metodología de la investigación, microeconomía, fundamentos de economía, estrategia del desarrollo, en fin. Eso es, ahora ya solamente estoy dedicado a la docencia,
pero siempre trabajé en la empresa privada paralelamente a la docencia. Así que sé lo que es trabajar en el mercado laboral. Es una gran experiencia. Y Santa Cruz se caracteriza por eso. Aquí hay un